El teléfono sonó a las 3 de la madrugada con tanta fuerza que pareció querer atravesar mi alma. Abuela, socorro. Mi madrastra quiere meterme preso, me trajeron a la policía. La voz de mi nieto, rota por el llanto, hizo que mi corazón se acelerara como si hubiera regresado a mis peores días de servicio. El aire helado de la noche cortó mi rostro cuando me levanté de golpe, todavía con el sabor amargo del sueño interrumpido en la boca. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por el miedo. Soy Elvira Sandoval, tengo 76 años y fui comandante de la Policía Estatal. Pasé mi vida enfrentando a criminales peligrosos, pero nada me preparó para escuchar a mi propio nieto suplicar ayuda de esa manera. Mientras corría hacia la comisaría, el mundo parecía distante. El sonido de las sirenas a lo lejos, la calle vacía, el eco de mis pasos, todo sonaba como una advertencia. Como si algo estuviera terriblemente mal en esa madrugada. Cuando entré en la comisaría, el impacto fue inmediato. Todos los agentes se pusieron de pie y me hicieron un saludo militar. Y el jefe, con una sonrisa tensa, dijo: «Bienvenida de vuelta, señora». Pero no tuve tiempo de responder. Porque, al mirar al fondo de la sala, vi a mi nieto, pálido, aterrorizado, junto a mi hijo y a su esposa. La madrastra tenía una sonrisa extraña, pequeña, casi triunfante. Una sonrisa que me hizo sentir un escalofrío subir por la espalda. Los ojos de mi nieto se encontraron con los míos, y en ese instante comprendí que había algo mucho más grande detrás de todo eso. La expresión de la madrastra se endureció. La mirada de mi hijo cayó al suelo. Y el aire se volvió denso, como si todos allí supieran algo que yo todavía ignoraba. Algo terrible. Mi corazón se encogió. Sentí que una verdad estaba a punto de estallar en esa comisaría. Una verdad capaz de destruir a toda una familia. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esta historia? Y no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene después. Porque lo que va a pasar a partir de aquí, no lo vas a poder creer. Nunca imaginé que volvería a pisar una comisaría después de tantos años, y menos como abuela de un acusado. El sonido de mis tacones sobre el piso de mármol resonaba con un eco que me dolía en el pecho. Sentía que cada paso me alejaba de la mujer que fui, la comandante respetada, la que tomaba decisiones firmes. Frente a mí, el vestíbulo parecía un mausoleo de luces frías. Todo olía a café recalentado y a papeles viejos, el mismo aroma de mis noches de guardia. Pero ahora no era mi turno de proteger a nadie, sino de salvar lo que quedaba de mi familia. Mateo estaba sentado en una banca metálica, con los ojos enrojecidos y la ropa arrugada. Tenía 17 años, pero en ese instante parecía un niño perdido. Cuando levantó la vista y me vio, su voz tembló. «Abuela, yo no hice nada». Sentí que el aire me faltaba. Quise abrazarlo, pero el oficial que lo custodiaba me detuvo con un gesto seco. En sus manos esposadas había marcas rojas. Eran pequeñas, pero me incendiaron por dentro. No era solo indignación, era culpa. Culpa de no haber estado allí cuando mi familia empezó a pudrirse por dentro. Isabel estaba de pie, impecable como siempre. Llevaba un abrigo de diseñador color marfil y un perfume caro que inundaba la sala, ese olor a gardenias mezclado con dinero. Sostenía su bolso de cuero negro como quien sujeta una verdad. Hablaba con calma, con ese tono pausado que usan las mujeres que se saben creídas. Decía que Mateo había robado las joyas antiguas de la familia, las mismas que guardé durante décadas, y que incluso intentó usar una tarjeta de crédito a nombre de su padre. Cada palabra suya era una puñalada disfrazada de elegancia. Mi hijo Adrián no decía nada. Observaba el suelo como si las baldosas fueran más dignas que su madre. Cuando por fin habló, su voz salió baja, cansada. «Mamá, encontramos la caja fuerte abierta». Isabel lo vio salir del estudio. Sus ojos no me buscaron. Era como si temiera encontrar en mí la respuesta que no quería oír. En ese momento supe que lo había perdido, que la mujer que dormía a su lado ya lo dominaba por completo. Y aún así, me dolía más su duda que su traición. Me acerqué a Mateo y le pedí que me dijera la verdad. Él negó con la cabeza una y otra vez, llorando. «No fui yo. Vi algo que no debía ver». No quise presionarlo frente a todos. Miré al comisario,
un hombre joven que no conocía mi historia, y le pedí que quitara las esposas. Lo dudó, hasta que uno de los oficiales mayores lo reconoció y susurró algo al oído: «Es la comandante Sandoval». Entonces, el silencio cambió de peso. Ya no era el de la vergüenza, sino el del respeto. Cuando se liberó, Mateo corrió a abrazarme. Su cuerpo temblaba, y sentí el olor a miedo mezclado con jabón barato. Lo sostuve con fuerza. Miré a Isabel y noté una ligera sonrisa en la comisura de sus labios. Era una sonrisa fría, calculada, que contrastaba con sus pendientes de perlas y el brillo de su anillo de compromiso. No era el gesto de una madrastra herida. Era el de una mujer que acababa de ganar una batalla silenciosa. Y en ese instante supe que aquello no era un malentendido, era una trampa. El jefe de policía, nervioso, intentó seguir el protocolo. Preguntó a Mateo si quería confesar. Él respiró hondo, me miró como buscando valor y dijo con voz quebrada: «Yo no lo hice, fue ella». El murmullo que se levantó en la sala fue inmediato. Isabel soltó una risa corta, elegante, como si alguien hubiera contado una broma de mal gusto. Adrián intentó calmarla, pero ella se apartó con un gesto de desdén. En sus ojos brilló un destello de furia, apenas un segundo, pero suficiente para mostrar su verdadera cara. La tensión era insoportable. Recordé los años en que dirigía interrogatorios y sabía distinguir la culpa del miedo. Miré a Isabel. Su respiración era tranquila, su postura perfecta, pero sus dedos jugaban con el cierre dorado de su bolso. Ese movimiento mínimo me lo dijo todo. La vi cómoda, confiada. Demasiado. La mujer que miente sin culpa siempre se delata por el control con que sostiene el lujo que la define. Entonces entendí que lo que tenía frente a mí no era solo una acusación familiar, sino un juego más grande, uno que apenas comenzaba. El comisario decidió suspender el interrogatorio. Isabel protestó con voz melodiosa, fingiendo indignación. «Así protegen a los culpables ahora». Yo me acerqué despacio, con la serenidad que da la edad y el cansancio de las guerras ganadas. Le dije al oído: «No te atrevas a subestimar a una Sandoval». Sentí cómo se tensó. Su perfume volvió a invadirme, y pensé que el veneno más peligroso siempre huele bien. Me alejé sin mirar atrás. Mateo respiró con alivio, pero yo sabía que aquello era solo el inicio. Esa noche, mientras salía de la comisaría, el aire me cortó la cara. Encendí un cigarrillo después de años sin hacerlo y observé las luces de la ciudad reflejarse en los charcos. Recordé los salones elegantes donde un día celebramos la boda de Adrián, las copas de cristal, los brindis, las promesas. Todo eso parecía tan lejos. Ahora el brillo del lujo se mezclaba con el barro del miedo. Y supe que, aunque mis manos temblaran, no iba a dejar que destruyeran a Mateo. Esa fue mi primera decisión. La primera, de muchas. Caminé hacia mi auto despacio, sintiendo el peso del tiempo y de la decepción. Encendí el motor y, antes de arrancar, me miré en el espejo retrovisor. No vi a una anciana cansada, vi a la mujer que un día dirigió a toda una división policial. Y en sus ojos, la chispa de la comandante volvió a encenderse. Juré en silencio que esa sonrisa de Isabel no iba a durar mucho. Lo que ella no sabía es que yo también sabía jugar a la perfección. Regresar a la casa donde cría a mi hijo fue como entrar en un mausoleo vestido de gala. El portón de hierro seguía imponente, con el escudo de los Sandoval tallado al centro, pero el sonido que hacía al abrirse ya no era familiar. En otro tiempo, ese jardín de rosales blancos olía a infancia, a meriendas de domingo y a música. Esa tarde, solo olía a perfume caro y humedad. Isabel había cambiado todo. Donde antes había muebles sencillos, ahora había sofás de terciopelo gris y lámparas de cristal importadas. Parecía un museo de sí misma, un catálogo de lujo sin alma. Entré sin pedir permiso. Adrián estaba en la sala principal, sentado frente a una copa de vino tinto y rodeado de revistas de arquitectura. Me miró sorprendido, con la incomodidad de quien sabe que debe justificar lo injustificable. «Mamá, no deberías venir sin avisar», dijo. Su tono me dolió más que la frase. En la chimenea encendida ardía leña perfumada con aceites. El fuego crepitaba suave, como si todo estuviera en orden. Pero nada lo estaba. El eco de mis pasos rebotaba en los pisos de mármol blanco,
recordándome que esa mansión ya no era mía, ni siquiera en espíritu. Isabel apareció desde el comedor, vestida con una bata de seda color champaña. Sonreía con esa mezcla de dulzura y veneno que me hacía apretar los puños. Elvira, qué sorpresa, no te esperábamos. En su mano derecha llevaba una copa de cristal. En la izquierda, una carpeta. La puso sobre la mesa como quien deja una ofrenda, y el sonido del cuero contra el mármol fue seco. Dentro había papeles bancarios, transferencias, facturas de joyerías. Todo perfectamente ordenado, como una exhibición de control. Dijo que eran los registros de las piezas robadas. Que Mateo debía asumir lo que hizo. Me quedé helada. Vi mi reflejo en el ventanal y me vi pequeña, descolocada, como si la casa entera se burlara de mí. Isabel caminó alrededor de la sala mostrando cada rincón recién remodelado, los cuadros de artistas contemporáneos, las cortinas italianas, las velas aromáticas del spa de lujo donde compraba sus perfumes. Lo hacía con un tono amable, casi anfitriona. Pero cada detalle era una provocación. Gracias a Dios, Adrián y yo logramos estabilizar nuestras finanzas, comentó, con una sonrisa que sabía a burla. No cualquiera puede mantener una propiedad así. Me acerqué a la caja fuerte empotrada detrás del retrato de mi madre. La abrí con las manos temblorosas. Adentro solo quedaba una joya, el collar de esmeraldas que heredé cuando ingresé a la Guardia Civil. El mismo que Mateo adoraba mirar de niño, fascinado por el brillo verde. Todo lo demás había desaparecido. Cerré la puerta de golpe. Adrián se levantó inquieto. «Mamá, no empieces», dijo sin mirarme. «Todo esto es temporal». Esa frase, tan fría, tan racional, me partió el alma. ¿Cómo podía hablar de herencias como si fueran simples cuentas por cuadrar? Recorrí el pasillo largo que conducía al estudio. Todo olía a madera recién pulida y flores caras. En las paredes, las fotos de familia habían sido reemplazadas por retratos de Isabel en eventos sociales. Ella en un club privado, ella en un hotel boutique, ella recibiendo un premio por beneficencia. No quedaba un solo rastro de nuestra historia. Cada rincón contaba su propia versión del poder. El lujo como escudo, la estética como mentira. Me pregunté en qué momento mi hijo empezó a confundir respeto con sometimiento. Y entendí que el verdadero robo no fue de joyas, sino de memoria. Mateo se me acercó despacio desde la puerta del jardín. Había venido escondido, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. «Abuela, la vi con 5 hombres en la cochera, estaban planeando algo. Iban a sacar las joyas por la puerta de servicio. Cuando me vieron, me amenazaron». Su voz se quebró. Adrián lo escuchó, pero no reaccionó. Isabel, en cambio, fingió horror. «5 hombres. Qué imaginación la tuya», dijo riendo con suavidad. Nadie más rió. El silencio que siguió fue tan denso que pude oír cómo el fuego de la chimenea se apagaba poco a poco. Sentí la rabia subir por la garganta como un grito que no podía salir. Miré a Adrián, buscando a ese niño que un día defendió a su madre ante el mundo, y solo encontré a un hombre roto. Isabel le acarició el hombro, poseyéndolo con un gesto. «No lo presiones, Elvira. Mateo necesita ayuda profesional», susurró. Era la misma frase que usó el comisario cuando no sabían cómo clasificar a los inocentes. No respondí. Sabía que cualquier palabra mía sería usada en mi contra. Me limité a observarla mientras servía otra copa de vino y sonreía, tan tranquila, tan segura de su victoria. Subí las escaleras de mármol hacia el segundo piso. Cada peldaño crujía distinto, como si la casa me reclamara por haberla abandonado. En el dormitorio principal, la decoración era nueva. Cortinas doradas, cojines de satén, una cama enorme con sábanas de lino egipcio. Todo brillaba. Todo era ajeno. Sobre la cómoda, una fotografía de Isabel y Adrián en un viaje a Roma, abrazados frente a una fuente. La tomé y la guardé en mi bolso sin pensarlo. No era un robo. Era un recordatorio. Un aviso de que esa mujer no solo había conquistado la casa, también la voluntad de mi hijo. Antes de salir, pasé por el balcón y observé el jardín. La fuente central estaba apagada, las estatuas cubiertas de moho. Pensé que el lujo sin amor era solo una forma elegante de vacío. Cuando bajé,
Isabel ya no estaba. Mateo había desaparecido también. Adrián se quedó mirando la copa vacía, perdido en su propia confusión. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. No todo lo que brilla es oro, hijo. Acuérdate de eso. No respondió. Me miró con una mezcla de vergüenza y cansancio. Y supe que la guerra apenas comenzaba. Esa noche, al llegar a casa, abrí mi libreta vieja de servicio. Las páginas estaban amarillas, pero mi letra seguía firme. Escribí solo una frase: investigar a Isabel. La palabra se sintió como una descarga eléctrica. Apreté el bolígrafo con fuerza. Sabía que esa decisión cambiaría todo. Ya no era una abuela dolida. Era la comandante Sandoval, despertando después de años de silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve claro que el enemigo no estaba afuera, estaba durmiendo en la cama de mi propio hijo. No dormí esa noche. El silencio de mi casa me pesaba como un abrigo mojado. Escuchaba el tic-tac del reloj de pared, cada segundo golpeando mi cabeza como un recordatorio de que había vuelto a fallar. A las 6 de la mañana hice lo que hacía cuando todavía tenía uniforme: café fuerte, sin azúcar, y un baño de agua fría para obligar a mi cuerpo a despertar. Miré mi reflejo en el espejo. Tenía los ojos hinchados, pero la mirada firme. Sabía que no podía enfrentar a Isabel sola. Necesitaba a alguien que recordara quién fui antes de convertirme en esa abuela temblorosa que ella quería reducir al silencio. Llamé a Leticia, mi antigua compañera de investigaciones. No hablamos desde hacía más de una década. Su voz al otro lado del teléfono me sacudió. Sabía que volverías a necesitarme, Sandoval. Nos citamos en un restaurante elegante del centro de Valencia, uno de esos con manteles de lino y copas que brillan bajo la luz de los candelabros. Llegué temprano. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el de los perfumes caros y el murmullo discreto de las conversaciones. Mientras esperaba, jugueteé con la servilleta y recordé los viejos días. La adrenalina, los casos, la sensación de justicia. Todo eso parecía de otra vida. Leticia entró con paso firme, con el mismo porte que la caracterizaba. Llevaba un traje azul oscuro, bolso de cuero y esa mirada que no perdona mentiras. No hubo abrazos, solo un asentimiento de respeto. «¿Qué te trae aquí?», preguntó, aunque ya lo sabía. Le conté lo de Mateo, lo de las joyas, lo de Isabel. Mientras hablaba, su rostro se fue endureciendo. «He escuchado ese nombre antes», murmuró, sacando una carpeta del portafolio. La puso sobre la mesa con un golpe suave. «Te va a doler». Me temblaron las manos, pero asentí. Estaba lista para conocer la verdad, aunque esa verdad me rompiera. Dentro de la carpeta había fotografías y documentos antiguos. Reconocí de inmediato a Isabel, más joven, con otro color de cabello, en una boda lujosa en Sevilla. Vestía de blanco, sonriente, rodeada de invitados vestidos de gala. A su lado, un hombre mayor, elegante, con un reloj suizo brillante en la muñeca. «Ese fue su primer marido», explicó Leticia. Pasé las páginas: otro hombre, otra boda, otro apellido. 3 matrimonios, 3 fortunas, 3 funerales. Todos con el mismo patrón: muertes súbitas, herencias transferidas a cuentas en el extranjero, y ella desapareciendo antes de que las sospechas tomaran forma. Me costaba respirar. Pedí un vaso de agua, pero el camarero me trajo vino. Lo acepté sin discutir. Leticia continuó hablando, sin apartar los ojos de mí. Cada vez cambia de ciudad, de acento, de historia. Usa agencias de viajes para moverse y hoteles boutique donde nadie hace demasiadas preguntas. Tiene una red pequeña, pero precisa. Y ahora, Sandoval, tu familia es su nuevo escenario. Sentí un calor recorrerme el cuerpo, mezcla de ira y vergüenza. Recordé todas las veces que la invité a mi casa, la defendí, la elogié. Todo ese tiempo, una depredadora vestida de seda bebía de mi copa. Mientras Leticia hablaba, el restaurante se llenaba de murmullos. Un grupo de empresarios reía en la mesa contigua, ajenos al infierno que se desplegaba frente a mí. Ella me mostró el último documento, un testamento. El segundo marido de Isabel había dejado todo a su amada esposa apenas 3 meses antes de morir en un accidente de coche.
El mismo modelo de vehículo que ahora conducía Adrián. Mis dedos se crisparon sobre el mantel. ¿Crees que lo hará de nuevo?, pregunté. Leticia asintió. No lo dudes. Lo hará. Y si no la detienes tú, nadie lo hará. Pagué la cuenta en efectivo. No quería dejar rastro. Leticia me acompañó hasta la puerta. Antes de irse, me dio un sobre cerrado. Dentro hay algo que no está en los archivos. Léelo sola. Su tono era grave, casi maternal. Caminé hasta mi coche bajo la llovizna, con el sobre apretado contra el pecho. Sentí que el cielo entero me observaba, como si los años de servicio no hubieran sido suficientes para prepararme para esa clase de enemigo. Isabel no era una esposa manipuladora. Era una estratega. Y mi hijo, su última inversión. Ya en casa, abrí el sobre. Dentro había una fotografía más. No era de una boda. Era de un funeral. Isabel, vestida de luto, sonriendo ante un ataúd cubierto de flores blancas. Su sonrisa no tenía tristeza, ni remordimiento. Era la expresión de una mujer satisfecha, que ya planeaba su próximo movimiento. Me quedé mirándola largo rato. Me temblaban los labios, no de miedo, sino de furia contenida. Apagué las luces y me dejé caer en el sillón. Todo encajaba. Todo. Las finanzas estables, las remodelaciones, el control sobre Adrián. Isabel estaba repitiendo el mismo guión, solo que esta vez, con mi apellido. Esa noche no pude cerrar los ojos. Caminé por la casa vacía y me detuve frente al retrato de Adrián cuando era niño. Su sonrisa inocente me desgarró. Recordé el día que le regalé su primer reloj, la promesa que me hizo de proteger a su familia, de nunca permitir que nadie lo manipulara. Ahora lo veía atrapado en una telaraña que yo misma ayudé a tejer, cegada por las apariencias. Me serví un trago de whisky y brindé sola. Por la ingenuidad, murmuré, con amargura. Y por las madres que aprenden tarde. Cuando amaneció, la decisión ya estaba tomada. Iba a confrontarla. No en su terreno, sino en el mío. Revisé mis viejos contactos, mis antiguos colegas, los que aún me debían respeto. Sabía que no podía acusarla sin pruebas, pero tampoco podía quedarme quieta. La guerra había comenzado y yo conocía bien el arte de la paciencia. Afuera, el sol nacía sobre Valencia con un brillo casi cínico. En ese instante supe que mi apellido volvería a pesar. Y que Isabel Sandoval, porque así se hacía llamar ahora, iba a conocer, por fin, lo que significaba desafiar a una mujer que ya no tenía nada que perder. Fui a la mansión al atardecer. El cielo tenía ese color cobre que anuncia tormenta, y el aire olía a tierra mojada. Llevaba la misma chaqueta de cuero que usé en mi último operativo, tal vez como amuleto o simple nostalgia. Desde la verja, la casa se veía imponente, las luces cálidas encendidas, el jardín perfectamente cuidado, el sonido distante de una fuente decorativa. Todo parecía en orden, pero yo ya no veía una casa, veía una escena del crimen aún sin resolver. Antes de tocar el timbre respiré hondo, tratando de contener el temblor que me recorría las manos. No era miedo, era ira. Adrián abrió la puerta. Llevaba camisa blanca y un reloj nuevo, regalo de Isabel, seguramente. Detrás de él se filtraba el aroma de un guiso caro y el murmullo de una música suave. ¿Podemos hablar?, le pregunté sin rodeos. Asintió, aunque su gesto mostraba incomodidad. Entré sin esperar invitación. El interior relucía, muebles de diseñador, cortinas nuevas, un tapete persa enorme. Todo brillaba, como si el dinero hubiera comprado también la paz. Pero bastaba mirar los ojos de mi hijo para notar que esa casa era una jaula de cristal, tan lujosa como vacía. Se notaba el miedo en los detalles. Isabel apareció desde el pasillo, envuelta en un vestido de seda azul noche. Llevaba el cabello recogido, un collar de perlas finas y ese perfume suyo que parecía marcar territorio. Sonrió al verme, con falsa dulzura. «Qué gusto verte, Elvira. Justo íbamos a cenar». No esperó respuesta, se acercó a Adrián y le acarició el brazo. «Tu madre se ve cansada, amor. Debería descansar más». Fingí no escucharla. Me limité a observar cada movimiento. En la mesa, el mantel de lino,
La vajilla de porcelana y el vino caro hablaban de abundancia. Pero debajo de ese lujo se escondía el veneno más caro de todos, la mentira. Me senté sin que me lo pidieran. Necesito hablar contigo a solas, Adrián. Isabel soltó una risa suave. Todo se puede decir aquí, ¿no? Su tono era desafiante, su mirada más aún. Saqué de mi bolso una copia del expediente que Leticia me había dado. Lo puse frente a mi hijo. Tu esposa ha estado casada 3 veces. Todos sus maridos murieron dejando herencias millonarias. Y en cada caso, ella desapareció antes de que la investigación cerrara. Isabel se puso de pie con elegancia, sin perder la sonrisa. ¿De verdad, Elvira? ¡Qué imaginación la tuya! Deberías escribir novelas. Adrián me miró con angustia, con esa mezcla de amor y cansancio que uno solo ve en los hijos cuando se sienten obligados a elegir. Mamá, por favor, basta. Mateo necesita ayuda, no teorías. Su voz se quebró. Sentí que cada palabra suya era un clavo en el ataúd de mi autoridad. Isabel lo rodeó con un abrazo teatral. Tu madre está confundida, cariño. Él asintió, débil. Me dolió verlo así, reducido a un hombre que necesitaba permiso para pensar. Recordé cuando era niño, cuando me miraba como si yo fuera invencible. Ahora solo veía vergüenza. Me levanté despacio, acercándome a ella. ¿Confundida yo? ¿O demasiado cerca de descubrirte? Le sostuve la mirada. Por primera vez vi un destello de inquietud en sus ojos. No era miedo, era irritación. Isabel odiaba que alguien le hablara sin bajar la voz. No tienes idea de lo que estás diciendo, susurró. Al contrario, respondí. Tengo más de lo que imaginas. Tomó su copa de vino y la bebió de un trago, dejando en el cristal la marca perfecta de su labial rojo. Luego me dio la espalda. No hay lugar para 2 reinas en esta casa, Elvira, dijo sin girarse. Esas palabras me golpearon con fuerza. No por el tono, sino por la verdad que contenían. Isabel no buscaba amor, buscaba poder. Y mi hijo era su trofeo más valioso. El lujo de esa casa, los viajes, las remodelaciones, todo era parte de su imperio personal. Supe entonces que no bastaría con pruebas. Tendría que quebrar su seguridad, tocar la única fibra que no dominaba. Me marché sin despedirme. Adrián intentó detenerme, pero solo le dije, algún día vas a entender. Cerré la puerta con el corazón hecho pedazos, pero con la mente más clara que nunca. Manejé sin rumbo por las avenidas vacías de Valencia. Las luces de los escaparates se reflejaban en el parabrisas como recuerdos de un pasado que ya no existía. Me detuve frente al banco donde aún tenía una vieja cuenta a mi nombre. Recordé que las cuentas también sirven para rastrear intenciones. Tal vez Isabel no lo sabía, pero yo sí podía seguir el rastro del dinero. Lo haría. El lujo deja huellas, siempre. Y si la ley me enseñó algo... Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. Fue que la verdad termina apareciendo en los extractos bancarios, no en las palabras. Esa noche, al llegar a casa, guardé el expediente en un cajón y me quedé mirando por la ventana. Afuera llovía con furia. Pensé en Mateo, en su inocencia, en su miedo. Pensé en Adrián, perdido dentro de un espejismo de amor y riqueza. Y pensé en mí, una mujer que lo había tenido todo, respeto, dignidad, poder, y que ahora tenía que volver a ganarlo. En algún punto de la madrugada, sin darme cuenta, sonreí. No de alegría, sino de decisión. La guerra ya tenía nombre y fecha. Y esta vez, yo no iba a perder. ¿Y tú? Si descubrieras que la persona que duerme al lado de tu hijo está destruyendo tu familia poco a poco, ¿tendrías el valor de enfrentarte a ella, aunque todos te llamaran loca? Esa madrugada, no encendí las luces. La casa estaba en silencio, apenas iluminada por el reflejo de la luna sobre los ventanales. Me serví un café amargo y me senté en el sillón del salón, mirando mi reflejo en el vidrio. Me costaba reconocerme. Las arrugas se veían más profundas, los ojos más cansados,
pero había algo distinto, esa calma peligrosa que uno siente cuando ya no teme perder nada. Recordé las palabras de Isabel: no hay lugar para dos reinas. Sonreí para mí misma. Tal vez tenía razón. Pero la diferencia era que yo sabía moverme en la oscuridad. Ella no. Mateo dormía en el sofá, envuelto en una manta que olía a jabón y tristeza. Había llegado sin avisar, llorando, con la voz quebrada. Le preparé un chocolate caliente como cuando era niño. Me contó que su padre no le creía, que Isabel lo vigilaba, que incluso había intentado cerrar su cuenta del banco donde tenía sus ahorros. Dice que soy un peligro, murmuró. Le acaricié el cabello y lo dejé dormir. En su rostro vi la pureza que Isabel intentaba ensuciar. Prometí que no permitiría que el dinero, ni las apariencias, ni el poder de esa mujer le robaran lo único que tenía, su dignidad. Cuando amaneció, encendí mi viejo computador portátil. Hacía años que no revisaba informes, pero mis dedos aún recordaban cómo buscar. Tenía acceso a antiguos contactos y bases de datos restringidas. Ingresé nombres, fechas, cuentas, números de propiedad. Isabel aparecía bajo diferentes alias, cada uno con una cuenta bancaria activa. Algunas ligadas a empresas fantasmas, otras a inversiones inmobiliarias en Marbella y Sevilla. Las cifras me helaron la sangre. Isabel movía dinero como quien mueve fichas en un tablero. Y mi hijo era una de ellas. Cerré el archivo y respiré hondo. Había encontrado el hilo. Solo tenía que tirar. Llamé a Suárez, un viejo compañero de la Guardia Civil. Me reconoció enseguida. Comandante Sandoval, pensé que ya se había olvidado del uniforme. Su tono fue amable, pero cargado de respeto. Le pedí discreción. Me dijo que aún tenía contactos en el área de fraudes financieros y que podía ayudarme. Me envió un mensaje cifrado con una transferencia sospechosa a nombre de Isabel. La transacción era reciente, una fuerte suma retirada de la cuenta conjunta que compartía con Adrián. ¿Para qué querría mover tanto dinero?, preguntó Suárez. Yo ya lo sabía. Isabel estaba preparando su salida. Los depredadores siempre huyen antes del ruido. Por la tarde, salí a caminar. El aire de Valencia estaba fresco, con ese olor a sal y gasolina que dejan los días de lluvia. Pasé frente a un escaparate donde se exhibían joyas antiguas, y por un instante sentí un nudo en la garganta. Cada piedra brillaba igual que las que faltaban en mi casa. Cada destello era un recordatorio de todo lo que había perdido. Seguí caminando sin mirar atrás. No podía permitirme nostalgia. A veces, para recuperar el respeto, hay que dejar de ser madre y volver a ser estratega. Y yo, aunque cansada, aún sabía cómo hacerlo. Esa noche, mientras Mateo dormía, abrí el viejo cajón donde guardaba mis credenciales de servicio. Las sostuve entre las manos, y por primera vez en años, sentí orgullo. No nostalgia, orgullo. Aquel nombre grabado, Elvira Sandoval, seguía significando algo. Lo limpié con un pañuelo y lo dejé sobre la mesa, junto a la libreta donde escribía cada detalle del caso. En la última página anoté 3 palabras: seguir el dinero. Porque en este tipo de historias, las emociones mienten, pero las cuentas nunca. Llamé a Leticia. Contestó con voz baja, como si esperara mi llamada. ¿La estás siguiendo?, preguntó. Todavía no, pero la estoy cercando, respondí. Me contó que había rastreado los movimientos de Germán, el hombre que había ayudado a Isabel en sus fraudes anteriores. Está en Marbella, en un hotel de lujo. Vive como si nada. Anoté la dirección. Suárez podía vigilarlo, pero yo quería verlo en persona. A veces, los monstruos solo revelan sus secretos cuando creen que ya no los temes. Apagué el teléfono y me quedé mirando el reflejo del fuego en la chimenea. Las llamas se movían lentas, proyectando sombras en las paredes. Pensé en Adrián, en cómo el amor puede volverse una forma de prisión. No lo juzgaba. Yo también había amado ciegamente en el pasado. Pero el precio de esa ceguera era demasiado alto. No podía permitir que él lo pagara. Cerré los ojos un momento y escuché el sonido del reloj marcando las 11. El tiempo no espera, pensé. Y yo ya había esperado demasiado. Antes de dormir, revisé los papeles que Leticia me había entregado.
Había nombres, fechas, transferencias y una lista de propiedades vendidas en los últimos meses. Al final, una nota escrita a mano: ten cuidado. Isabel no actúa sola. Esa advertencia me heló la sangre. Guardé los documentos en una carpeta de cuero y la escondí bajo el colchón. Si algo me pasaba, Mateo sabría qué hacer. No confiaba en nadie más. Ni en la policía, ni en la ley, ni siquiera en mi hijo. Esa era la verdad más triste de todas. Al apagar la lámpara, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. La misma mirada cansada de siempre, pero con un brillo nuevo. El reflejo de una mujer que vuelve a pelear. Tal vez Isabel tenía razón, no había lugar para dos reinas. Pero olvidó algo esencial. Yo aprendí a sobrevivir sin corona. Y esa noche, mientras el fuego moría, supe que el verdadero combate acababa de comenzar. El amanecer me encontró revisando mi maleta. No llevaba mucho, un par de trajes discretos, mi libreta, la credencial vieja de comandante y un sobre con dinero en efectivo. No podía usar mis cuentas. Isabel controlaba todos los movimientos de Adrián y era capaz de detectar una transferencia sospechosa. Reservé el boleto a Marbella desde una agencia de viajes pequeña, en efectivo, sin dejar rastro. Me sentía como en mis años de infiltrada, cuando la precisión era cuestión de vida o muerte. Antes de salir, cubrí a Mateo con una manta y le dejé una nota: no hables con nadie. Confía en mí. Lo miré dormir con ternura, pero también con miedo. Sabía que al tocar esa puerta, no habría vuelta atrás. El vuelo fue corto, pero se sintió eterno. Desde la ventanilla, el mar brillaba con un azul tan intenso que casi dolía mirarlo. Marbella me recibió con un calor húmedo y un aire de aparente descanso. Hoteles boutique, autos lujosos, tiendas de diseñador en cada esquina. Todo respiraba dinero. Me hospedé en un pequeño hotel frente a la playa, uno de esos lugares que huelen a madera encerada y perfume de vainilla. Dejé la maleta y miré mi reflejo en el espejo del baño, el uniforme invisible de una mujer que vuelve a cazar. No había tiempo para nostalgia. Germán estaba cerca. Leticia me había dado su ubicación exacta. Un hotel de lujo en el puerto, con fachada de mármol y ballet parking repleto de autos deportivos. Entré fingiendo seguridad. La recepción olía a cuero nuevo y champaña. Pedí un espresso y me senté junto a una columna, observando. Lo vi bajar por el ascensor con el mismo aire arrogante que recordaba de su expediente: camisa de lino abierta, reloj suizo, sonrisa de quien nunca paga por nada. Hablaba con el encargado del bar, dejando una propina exagerada. Lo seguí hasta el restaurante del último piso. El sonido de las copas de cristal y el murmullo del mar se mezclaban como un eco de falsedad. Me acerqué sin anunciarme. «¿Germán Luján?», pregunté. Él me miró con sorpresa apenas disimulada. «Depende de quién lo pregunte». Saqué mi vieja credencial y la dejé sobre la mesa. «Comandante Elvira Sandoval. Tenemos mucho de qué hablar». La sonrisa se le borró. Me ofreció asiento y pidió otra copa de vino. «Hace años que nadie me llama por mi nombre completo», murmuró. Lo observé en silencio. Tenía la piel bronceada, el cabello cuidado y un anillo de oro grueso en la mano derecha. Todo en él gritaba lujo comprado con el miedo de otros. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dije. Él asintió. «Por Isabel». La conversación se volvió tensa. Germán evitaba mis ojos. «Ella no cambia», dijo al fin. «Siempre encuentra hombres con dinero, con debilidades. Les roba, los destruye y desaparece». Encendió un cigarro caro, exhalando el humo con lentitud. Yo fui su sombra por años, hasta que quise salir. Me amenazó. Lo escuché sin interrumpir. «¿Y por qué sigues vivo?», pregunté. Rió con ironía. «Porque me fui antes de que decidiera matarme». Bebió otro trago y bajó la voz. «No la subestimes, Sandoval. Tiene contactos, abogados, hombres que la protegen. Lo tuyo es personal. Para ella, solo un obstáculo más». Le mostré las transferencias bancarias que Suárez me había enviado. «Reconoces los montos, ¿verdad?». Germán las miró con calma. «Son suyas. Usa nombres falsos,
Empresas pantalla. Todo pasa por cuentas en Dubái y Suiza. No lo hace sola. Anoté cada detalle. ¿Quién la ayuda? Sonrió apenas. Un notario de confianza y un hombre llamado Dávila. Vive en Madrid. Él mueve el dinero. Ella mueve las emociones. Lo dijo con un tono tan frío que me recorrió un escalofrío. Pensé en Adrián, en cómo Isabel lo había convertido en otro de sus peones. Cerré la carpeta con un golpe seco. Gracias. Es suficiente. Antes de irme, Germán me detuvo. Sandoval, un consejo, no te acerques a ella sin pruebas. Te destruirá. Me giré, mirándolo a los ojos. No soy tan fácil de destruir. Sonrió con tristeza. Eso dijo su primer marido. Me quedé quieta un segundo. Aquella frase pesó más que todo el dossier. Caminé hasta el elevador sin volver atrás. En el espejo del ascensor, mi reflejo parecía el de una mujer más joven, pero con la mirada endurecida. Tal vez porque en ese instante entendí que el miedo ya no tenía poder sobre mí. Esa noche, desde la terraza del hotel, observé el mar. El sonido de las olas era un consuelo extraño. Saqué mi libreta y escribí. Germán confirmó el patrón. Isabel sigue el dinero y deja cadáveres. Las palabras me salieron firmes. Pensé en todo lo que vendría. No podía regresar a Valencia aún. Debía verificar la información. Si algo me había enseñado la vida era que las verdades sin pruebas solo son cuentos. Y yo no estaba escribiendo un cuento. Estaba cazando una historia que olía a corrupción y sangre. Apagué la lámpara y dejé el celular sobre la mesa. Justo antes de dormirme, sonó un mensaje. Era de un número desconocido. Te estás metiendo donde no debes. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo despacio. Sonreí. El miedo había cambiado de bando. Cerré el teléfono y pensé que Isabel ya sabía que la estaba siguiendo. Y aunque eso la hiciera más peligrosa, también significaba una cosa: había dejado de subestimarme. Al día siguiente, empaqué mis cosas. Dejé la llave sobre el buró, pagué la cuenta en efectivo y salí al amanecer. Marbella despertaba brillante, envuelta en el lujo que oculta sus miserias. En el aire flotaba el aroma a café caro y mar salado. Caminé hacia el taxi con paso firme. Tenía el nombre de su cómplice, una ruta de dinero y algo que ella jamás esperó: mi regreso. A veces, los fantasmas no vienen del pasado. A veces, somos nosotros quienes volvemos para ajustar cuentas. Volví a Valencia con una mezcla de cansancio y furia contenida. El tren llegó al amanecer, y mientras el resto de los pasajeros se estiraban buscando café, yo revisaba los documentos que había conseguido. Todo encajaba. Isabel había tejido su red con precisión quirúrgica: finanzas limpias, herencias legales, matrimonios ventajosos. Sabía moverse entre cuentas, abogados y banqueros como quien toca un instrumento. Tomé un taxi hasta mi casa. El conductor hablaba del clima, pero yo apenas lo oía. En mi mente solo resonaba una idea. Ya no era una suegra desconfiada. Era una mujer con una misión. Y nada me iba a detener. A media tarde recibí la llamada de Adrián. Mamá, Isabel te invita a la cena benéfica de mañana. Dice que quiere hacer las paces. Contuve la risa. Era una trampa evidente. Pero acepté. No por ella, sino por mí. Quería verla actuar en su escenario, entre los aplausos de la gente que la idolatraba. Me puse un vestido negro simple, los mismos pendientes de perla que usé cuando me retiré del cuerpo. Frente al espejo, pensé en lo irónico que resultaba: una mujer que vivió de la ley, vestida para una guerra social. Respiré hondo. Las guerras no siempre se libran con armas. La mansión estaba transformada. El jardín brillaba con luces doradas, el camino cubierto de pétalos blancos. Meseros con guantes servían copas de champaña y bocadillos diminutos sobre bandejas de plata. Entré sin anunciarme. La gente me saludaba con sonrisas forzadas, más por curiosidad que por respeto. Isabel apareció al fondo de las escaleras, vestida con un traje de seda roja que parecía fuego. Llevaba un collar de diamantes que seguramente perteneció a una de sus víctimas anteriores.
A su lado, Adrián lucía elegante pero ausente. Había perdido ese brillo de seguridad que tenía de joven. Era un hombre domesticado por la culpa. Me acerqué a ellos con paso lento. Isabel extendió la mano y yo se la estreché con la firmeza de quien no teme ensuciarse. «Qué gusto verte, Elvira. No esperaba que aceptaras venir». Su voz era miel con filo. «Jamás rechazo una invitación de familia», respondí. Noté cómo su mirada se endureció apenas un segundo antes de recuperar la sonrisa. A nuestro alrededor, las risas y el tintinear de copas llenaban el aire con una falsa sensación de paz. Observé cada detalle: los candelabros de cristal, los tapices nuevos, la orquesta de cuerdas tocando un vals. Todo era hermoso. Y profundamente falso. Durante la cena, Isabel se convirtió en el centro del salón. Hablaba con políticos, empresarios, periodistas. Reía, tocaba los brazos, prometía donaciones. Era encantadora, magnética. Todos caían rendidos ante su elegancia. Yo la observaba desde mi rincón, sosteniendo una copa de vino que no pensaba beber. Cada gesto suyo era un movimiento calculado. No hablaba de sentimientos, hablaba de inversión, de reputación, de imagen. Convertía la empatía en moneda. En ese instante comprendí que Isabel no robaba dinero. Robaba admiración. Y lo hacía con la precisión de una cirujana. A mitad de la noche, un fotógrafo del periódico local se acercó. «Una foto de las dos, por favor», pidió. Isabel se acomodó a mi lado, apoyando su mano sobre mi hombro. Sentí su piel fría, su pulso tranquilo. Sonrió para la cámara, perfecta, mientras yo apenas contenía las ganas de apartarme. El flash nos cegó por un instante. Y en ese segundo entendí la importancia de esa imagen: dos mujeres, una disfrazada de víctima, la otra de amenaza. Era su forma de controlarme, de mostrarle al mundo que me tenía cerca, bajo su sombra. Pero no sabía que yo había aprendido a fingir tan bien como ella. Después de la foto, me refugié en el jardín. Necesitaba aire. El sonido de las risas llegaba amortiguado, como si viniera de otro mundo. El aroma a rosas y vino me revolvía el estómago. Vi a Mateo a lo lejos, escondido detrás de una columna. Me hizo una seña y se acercó. «Abuela, tengo algo que mostrarte». Su voz temblaba. Me entregó una pequeña memoria USB. Lo grabé. «Lo que te dije, sobre los hombres en la cochera. Tengo las pruebas». Lo abracé sin decir palabra. El corazón me golpeaba el pecho. «Guárdalo, Mateo. Aún no es momento», susurré. No quería que nadie sospechara. Regresamos al salón como si nada. Isabel brindaba con sus invitados, radiante. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sonrió de nuevo. Era una sonrisa diferente, demasiado segura. Me di cuenta de que me estaba estudiando, de que intuía algo. Se acercó con su copa de champaña. «Brindemos por la paz familiar», dijo. La miré a los ojos y respondí: «Por la verdad». Bebió sin pestañear. Yo apenas llevé la copa a los labios. Sabía que no quedaba mucho tiempo. El lujo y la calma de esa noche eran solo la superficie del huracán que estaba por venir. Cuando la música se detuvo, los invitados comenzaron a irse. La casa quedó en silencio, salvo por el sonido distante de la fuente del jardín. Adrián me acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir, mamá», dijo con un hilo de voz. «No lo hagas por mí, hijo», respondí. «Hazlo por ti». Subí al auto y, antes de arrancar, miré por última vez hacia la mansión. Isabel estaba en la ventana, observándome. No sonreía. Por primera vez, la vi tensa, incómoda. Supe entonces que la guerra ya no era secreta. Había comenzado a tener miedo. Y eso, paradójicamente, me devolvió la calma. Esa noche dormí poco. Soñé con serpientes que se deslizaban entre flores, con joyas brillando bajo la lluvia, con risas vacías que se apagaban al amanecer. Me desperté sudando. Encendí la lámpara y vi mi reflejo en el espejo del tocador. No era la mujer cansada de meses atrás. Era alguien más. Alguien que había recordado de qué estaba hecha.
Se acabó, murmuré. El reloj marcaba las 3:20. La misma hora en que Mateo me llamó aquella madrugada. Todo había empezado con un grito. Y ahora iba a terminar con una revelación. Al día siguiente de la cena, me desperté con la cabeza llena de ruido. No era resaca, era ansiedad. Había pasado la noche entera pensando en la memoria USB que Mateo me entregó. Si lo que decía era cierto, esa pequeña pieza de plástico podía destruir a Isabel. Me vestí sin desayunar, con ropa sencilla, y llamé a Mateo. Nos encontramos en un café discreto cerca del puerto, uno de esos lugares donde los clientes hablan en voz baja y el aroma a pan dulce se mezcla con el de café recién molido. Cuando lo vi entrar, supe que algo en él había cambiado. Ya no era el niño asustado. Era un joven decidido, con los ojos llenos de verdad. «Abuela, tienes que verlo», me dijo apenas se sentó. Encendió su laptop y reprodujo el vídeo. La imagen era borrosa al principio, pero el sonido era claro. Isabel estaba en la cochera de la mansión, rodeada por 5 hombres. Les daba instrucciones, hablaba de cajas, de joyas, de transferencias. Todo debe parecer un robo. Yo me encargo de Mateo. Mis manos se apretaron contra la mesa. En la pantalla, ella reía, levantando una copa. Su voz era calmada, como si planear un crimen fuera un asunto cotidiano. «No dejará de ser útil hasta que esté fuera del camino», dijo. Mateo pausó el vídeo. «¿Ahora me crees?» No supe qué responder. Solo lo abracé. Nos quedamos un largo rato en silencio. Afuera, el ruido de los autos se mezclaba con el canto de una gaviota perdida. Pensé en lo cruel que puede ser la verdad cuando llega demasiado tarde. «Esto cambia todo», dije al fin. «Pero tenemos que ser inteligentes. No basta con tener las pruebas, tenemos que saber cuándo mostrarlas». Mateo asintió, aunque su impaciencia era evidente. «Abuela, si la dejamos suelta, nos va a destruir». Le tomé la mano. «Por eso la vamos a atrapar en su propio juego». No podía decirle todo, pero en mi mente ya había empezado a trazar el plan. Un movimiento a la vez, sin errores. Esa tarde fuimos juntos a la mansión. Isabel no estaba, había salido a un club privado para una reunión de beneficencia. Adrián, distraído, apenas notó nuestra presencia. Mientras él atendía una llamada, Mateo se movió rápido. Instaló una microcámara nueva en el despacho, justo detrás del retrato de bodas. Era tan pequeña que nadie la vería. Le enseñé a colocarla como lo hacíamos en los viejos operativos, sin titubear, con precisión. «¿Y si nos descubren?», murmuró. «Entonces será porque valió la pena», respondí. Terminamos el trabajo y salimos sin levantar sospechas. En la puerta, lo abracé con fuerza. «Lo que hiciste hoy, hijo, requiere más valor del que tuvo toda nuestra familia junta». Esa noche, revisé la grabación desde mi casa. Al principio, solo se escuchaban pasos, puertas abriéndose, el sonido distante de la fuente del jardín. Luego, la voz de Isabel irrumpió en la oscuridad. Dávila llamó. «Todo está listo. Si el viejo notario firma, Adrián no tendrá ni que preguntar». La escuché mencionar transferencias, joyas y un plan para mudarse a otra propiedad en Italia. Mi estómago se cerró. Era la confirmación de todo lo que Leticia y Germán me habían advertido. Isabel no solo era una estafadora. Era una asesina de reputaciones, una mujer que usaba el amor como escudo y el lujo como disfraz. Mientras veía la grabación, recordé los años en que mi mayor preocupación era mantener a mis hombres vivos en una redada. Ahora, el campo de batalla estaba dentro de mi propia casa. Pensé en Adrián, en cómo la manipulación de Isabel lo había transformado en un espectro. Había algo más doloroso que perder un hijo, verlo perderse a sí mismo. Apagué el monitor, me serví un trago de vino barato y me quedé mirando la pared. Las paredes de mi casa eran sencillas, pero sinceras. No como las de la mansión, cubiertas de mármol y mentiras. A veces, el lujo solo sirve para esconder la podredumbre. A la mañana siguiente, llevé una copia del vídeo a Leticia. Nos encontramos en su oficina, un lugar lleno de carpetas, mapas y olor a tinta. Lo vio completo sin decir una palabra.
Cuando terminó, me miró seria. Esto basta para abrir una investigación, Elvira, pero si la Guardia Civil interviene ahora, Isabel puede desaparecer en cuestión de horas. Y tú sabes cómo opera, dejará todo limpio. Lo sabía. No podíamos apresurarnos. Necesito tiempo, dije. Voy a exponerla frente a todos. Quiero que caiga donde se siente más segura. Leticia me miró en silencio y asintió. Entonces hazlo a tu manera, pero no te equivoques. Salí de la oficina con el vídeo guardado en una memoria idéntica a la de Mateo. Caminé por la avenida principal, sintiendo el sol en la cara. Los transeúntes iban y venían, ajenos al peso que cargaba. Me detuve frente a una joyería y vi mi reflejo en el escaparate. Una mujer de cabello gris, con la mirada de quien ha perdido demasiado pero aún se mantiene de pie. Pensé en Isabel, en su piel impecable, en sus vestidos caros, en la forma en que fingía pureza. Me pregunté cuánto tiempo le quedaba antes de que su propio espejo le devolviera la verdad. Sonreí. Los monstruos también tienen reflejo. Y el suyo pronto se rompería. Esa noche, Mateo se quedó en casa. Le preparé una cena sencilla, sopa caliente y pan tostado. Comimos en silencio, escuchando el viento golpear las ventanas. ¿Crees que mi papá va a entender algún día?, preguntó. Lo miré a los ojos. Sí, hijo. Pero no porque tú se lo digas. Lo va a entender cuando la vea caer. Suspiró y asintió despacio. Cuando se fue a dormir, me quedé un rato en la oscuridad. La grabación estaba guardada, segura, pero dentro de mí había algo que no me dejaba tranquila. Isabel todavía se sentía invencible. Y esa sensación era peligrosa. Antes de acostarme, abrí la ventana del cuarto. El aire de la noche olía a lluvia y a promesa. Me apoyé en el marco y pensé en todo lo que había hecho hasta ahora. En cada paso, cada mentira, cada verdad que tuve que aceptar. Me dolía el cuerpo, pero no el alma. Por primera vez en meses, sentí orgullo. No de haber sido comandante, sino de ser una mujer que no se rinde. Cerré la ventana y apagué la luz. Mañana comenzaría la parte más arriesgada. La trampa ya estaba lista. Solo faltaba que la serpiente mordiera el anzuelo. ¿Y tú? Si tuvieras en tus manos las pruebas que podrían destruir a alguien peligroso, ¿esperarías el momento justo o lo revelarías de inmediato, aunque eso pusiera tu vida en riesgo? Pasaron 3 días desde que dejamos instalada la cámara. No hubo noticias nuevas, pero el silencio pesaba como una amenaza. Cada noche me sentaba frente al monitor, esperando escuchar su voz, esperando ese error que la delatara. El tercer día, lo hizo. Entró en el despacho acompañada de Adrián. Su voz era suave, casi maternal. Cariño, ya nada nos retiene aquí. Podemos vender la casa, mudarnos al sur. Tengo amigos que nos esperan. Adrián no respondía. Isabel lo miraba con ternura fingida, tocándole el brazo. Sé que todo esto te supera, pero tenemos dinero, contactos, podemos empezar de nuevo. El mismo discurso de siempre. Promesas envueltas en perfume caro y sonrisas vacías. Miré a Adrián en la pantalla y sentí un nudo en el estómago. Tenía la mirada perdida, los hombros caídos, como si el peso de su vida le colgara del alma. Lo había perdido antes de darme cuenta. Isabel seguía hablando, usando cada palabra como aguja. Tu madre está enferma. Esa mujer no te deja avanzar. No te das cuenta, pero te manipula con culpa. Cerré los ojos un instante. Escucharla usar mi amor como arma fue peor que cualquier golpe. Volví a abrirlos justo cuando Isabel sacaba un sobre del cajón. Aquí están los papeles del banco. La transferencia está lista. Solo falta tu firma. Adrián dudó. Ella le acarició la mejilla. Hazlo por nosotros. Y él firmó. Me quedé helada. No supe si gritar o llorar. Sentí una rabia vieja, profunda, la misma que me sostuvo en mis peores años de servicio. Esa mujer había logrado lo que ningún criminal consiguió: romperme desde dentro. Apagué el monitor. Caminé por la casa sin rumbo, escuchando mis propios pasos rebotar en las paredes. El eco sonaba a derrota.
Me serví un trago de whisky y me senté en el sofá, mirando el fuego de la chimenea. El reflejo danzante me recordó el brillo de sus joyas, ese lujo que ella usaba como máscara. Cada diamante, cada vestido, cada copa de vino era parte de su disfraz. Y Adrián, su trofeo. Esa madrugada, Leticia me llamó. Elvira, ¿estás bien? Recibimos el aviso de una nueva transferencia. Isabel vendió una de las propiedades de la familia. El dinero ya está en movimiento. Mi mente empezó a trabajar en automático. Rastrea la cuenta. Necesito saber a dónde va. Ya lo estoy haciendo, pero esto se está complicando. Hay alguien más ayudándola. No es solo Dávila. Colgué sin despedirme. Miré la hora, las 4:20. La misma hora en que mi nieto me llamó aquella noche. El círculo se cerraba. Y yo sabía que si no actuaba pronto, Isabel desaparecería como siempre. No lo iba a permitir. A la mañana siguiente, fui a la mansión. Adrián me abrió la puerta con gesto cansado. Mamá, no hagas escándalo. No vengo a discutir, hijo. Solo quiero hablar. Caminé directo al despacho. Isabel estaba ahí, revisando documentos. Me miró sin sorpresa, como si hubiera anticipado mi visita. Qué temprano, Elvira, café. Su tono era burlón. Me acerqué y observé las carpetas sobre la mesa, facturas, certificados, estados de cuenta. Todo en orden. Todo legal. La perfección del delito. Vienes a buscar algo que no existe, dijo sonriendo. Vienes a culparme de tu propio fracaso como madre. Esas palabras me quemaron la garganta. Pero no respondí. No iba a darle ese placer. Adrián entró, tenso. ¿Qué pasa aquí? Isabel lo miró con ojos tristes. Tu madre vino a acusarme otra vez. No puede aceptar que su nieto robó. Me volví hacia mi hijo. ¿De verdad crees eso, después de todo lo que hemos vivido? Él no contestó. Bajó la cabeza. Ese silencio fue una puñalada. Te está usando, dije con voz firme. Te está vaciando por dentro. Isabel fingió indignación. Basta ya, Elvira. Golpeó la mesa con la mano. No pienso tolerar más tus ofensas. Esta es mi casa. Sus palabras resonaron con eco. En ese instante, lo entendí. Ya no era la esposa de Adrián. Era la dueña de todo. Salí de la mansión sin despedirme. El aire de la calle era un golpe frío, pero me devolvió la claridad. Caminé sin rumbo hasta llegar a la catedral. Entré y me senté en el último banco. No soy una mujer religiosa, pero esa noche necesité silencio. Cerré los ojos y pensé en mi madre, en las veces que me dijo que el orgullo puede ser un castigo. Tal vez tenía razón. Pero lo mío no era orgullo. Era justicia. Y había jurado que esta vez la justicia llevaría mi nombre. Cuando salí, el sol apenas despuntaba. Sentí que algo en mí se había roto para siempre, pero también que algo nuevo estaba naciendo. Una determinación pura. Fría. Letal. Esa tarde, Leticia me envió un mensaje. Tenemos lo que necesitábamos. Isabel cometió un error. Corrí a su oficina. En el vídeo más reciente, Isabel aparecía sola, hablando por teléfono. Sí, Dávila. Que Adrián firme todo antes del lunes. Luego nos vamos. Que no quede nada a nombre de los Sandoval. Lo repetí varias veces. Esa frase era suficiente para destruirla. No legalmente aún, pero moralmente sí. Le pedí a Leticia que guardara las copias y las enviara a Suárez. Voy a enfrentarla. No con papeles. Con su propia voz. Leticia intentó detenerme, pero no había marcha atrás. A veces, las batallas se ganan mostrando las cicatrices. Esa noche, regresé a casa y encontré a Mateo en la cocina, cenando solo. Abuela, papá vino. Quería verte, pero dijiste que estabas fuera. Me senté frente a él. No te preocupes, hijo. Ya lo veré cuando todo esto termine. Me miró con preocupación. ¿Y si algo sale mal?
Sonreí con ternura. Entonces por lo menos sabrá quién era su madre, no la sombra que Isabel inventó. Le pedí que se quedara con Leticia al día siguiente. No podía exponerlo. Prométeme que no te acerques a la mansión. Asintió. En sus ojos vi el mismo miedo que tuve cuando enfrenté mi primer caso. Ese miedo que te dice que estás a punto de cruzar una línea sin retorno. Cerré la puerta de su habitación y me quedé en el pasillo, escuchando su respiración tranquila. Luego fui al escritorio y encendí la lámpara. La luz amarilla dibujó sombras en la pared. Saqué las copias del vídeo y las guardé en un sobre. Encima escribí con letra firme: si algo me pasa, entregar a Suárez. Me recosté en el sofá, sin cambiarme. El cansancio me venció poco a poco. En mis sueños, vi la casa arder, las joyas derretirse, el perfume de Isabel disolverse en el humo. Desperté antes del amanecer. Y supe que había llegado la hora de desenmascararla. El amanecer llegó sin piedad. No había dormido, pero no lo necesitaba. El cansancio desaparece cuando el propósito es más grande que el miedo. Encendí la cafetera y abrí mi libreta de notas. Cada nombre, cada cuenta, cada detalle estaba ahí, escrito con tinta negra. Isabel no se enfrentaría a una abuela dolida, sino a la comandante Sandoval. Tomé mi teléfono y llamé a Suárez. Necesito un favor, y lo necesito limpio. No preguntó. Dime cuándo y dónde. Sonreí por primera vez en días. En la mansión, este domingo. Prepárate para cerrar el círculo. A media mañana me reuní con Leticia. La oficina olía a papel, tinta y estrategia. Sobre el escritorio había planos de la mansión y copias de los vídeos. La Guardia Civil está lista, pero necesitan una declaración formal, dijo. Negué con la cabeza. Todavía no. Si la detienen ahora, se las arreglará para salir. Tiene abogados, influencias y dinero. Quiero que caiga frente a todos, sin escapatoria. Leticia me observó en silencio. Sabes que te estás jugando la vida. Sonreí con cansancio. Ya la viví toda, Leticia. Ahora quiero justicia. En su mirada vi respeto, pero también miedo. De regreso a casa, busqué en el armario una caja de madera que no abría desde mi retiro. Dentro estaban mis insignias, mis notas antiguas y una carta de despedida que escribí cuando dejé el cuerpo. La leí sin querer. Nunca olvides que la verdad no se grita, se demuestra. Guardé la carta en el bolsillo. Esas palabras me acompañarían ese día. Preparé los documentos, las grabaciones y las copias de respaldo. Todo debía estar duplicado. Si algo salía mal, Leticia sabría qué hacer. Miré por la ventana y vi pasar a una pareja tomada de la mano. Sentí una punzada de envidia. El amor a veces es un lujo que no todos podemos permitirnos. Por la tarde llamé a Adrián. Hijo, quiero verte mañana. Necesito que estemos juntos, solo nosotros. Dudó unos segundos antes de responder. Está bien, mamá. Isabel estará en casa. Estamos organizando algo. Su voz era tensa, como si temiera decirme demasiado. Perfecto, contesté. Será el día ideal para hablar. Colgué y respiré hondo. Era arriesgado, pero necesario. Si lograba reunirlos a todos en la mansión, el resto dependería del tiempo y de la suerte. Tomé una copa de vino y brindé sola. No por la victoria, sino por la calma antes de la tormenta. Siempre supe que la justicia se cocina en silencio. Esa noche repasé cada detalle del plan. A las 5 de la tarde llegaría con Leticia y Suárez. Traeríamos una excusa, una reunión de conciliación familiar para resolver la supuesta venta de la casa. Isabel firmaría documentos falsos frente a testigos. En ese momento, la pantalla oculta en el salón mostraría los vídeos de las grabaciones, su voz, sus planes, sus mentiras. Nadie podría salvarla. Cerré los ojos e imaginé su cara cuando se diera cuenta de que había perdido. No era venganza. Era redención. Por Mateo. Por Adrián. Por mí. Me quedé dormida con el sonido del reloj marcando las horas como pasos hacia el destino. Al día siguiente,
El cielo amaneció gris. Lloviznaba. Me vestí con un traje negro sencillo y un pañuelo blanco en el cuello. El espejo me devolvió la imagen de una mujer serena. Tomé el sobre con las pruebas y lo guardé bajo el abrigo. Antes de salir, dejé una nota para Mateo. Pase lo que pase, no vengas. Confía. Subí al auto de Leticia sin mirar atrás. Durante el trayecto, apenas hablamos. Ella manejaba con precisión, mientras Suárez revisaba los dispositivos. ¿Lista?, preguntó. Nunca lo estuve más. A lo lejos, la mansión se alzaba como una sombra brillante. Las guerras elegantes son las más crueles. Cuando llegamos, los preparativos ya estaban listos. En el salón principal, los técnicos instalaban discretamente las cámaras. Suárez dio órdenes con calma, como si fuera un evento social. Todo saldrá bien, comandante. Me llamó así de nuevo, y por un segundo sentí el orgullo regresar. Observé el espacio, los candelabros de cristal, las cortinas nuevas, el aroma a rosas frescas. Isabel había convertido el lujo en una fortaleza. Pero esa misma elegancia sería su escenario de caída. Cuida los ángulos, le dije a un agente. Quiero que todo se vea con claridad. Era irónico, toda su vida buscó brillar y ahora la luz la iba a quemar. A las 4 de la tarde, Adrián me llamó. Mamá, ya están todos aquí. Su voz sonaba nerviosa. Perfecto. Llegamos en 20 minutos. Colgué y cerré los ojos. Recordé cada momento desde aquella madrugada, la llamada de Mateo, las lágrimas, las humillaciones, la duda. Todo había llevado a esto. Leticia me miró desde el asiento del copiloto. Elvira, si algo sale mal, no saldrá, la interrumpí. Ya esperé demasiado para esto. Cuando cruzamos el portón, sentí que el tiempo se detenía. La lluvia se detuvo también, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Entramos en la mansión. El sonido de nuestros pasos resonó sobre el mármol pulido. Adrián nos recibió con gesto tenso, Isabel con una sonrisa impecable. ¡Qué sorpresa, Elvira! Vienes con refuerzos. Vengo con testigos, respondí. Nos condujeron al salón, donde había una mesa larga preparada para la supuesta reunión. Isabel tomó asiento al centro, con su elegancia de siempre. Entonces, empezamos. Me miró con soberbia, como quien da una orden. Me incliné hacia ella. Sí, empecemos. Pero antes, quiero que firmes algo. Le pasé una carpeta. La abrió con curiosidad, sin sospechar nada. Su firma fue su sentencia. Cuando el último trazo de su pluma tocó el papel, hice una señal a Suárez. Las luces se atenuaron. En la pantalla del salón comenzaron a proyectarse los vídeos. Su voz llenó el aire. Dávila, todo está listo. Que Adrián firme antes del lunes. El silencio que siguió fue mortal. Isabel palideció. Adrián la miró confundido. Leticia se cruzó de brazos. Nadie se movió. ¿Qué es esto?, murmuró Isabel. La verdad, respondí. Las lágrimas empezaron a arderme en los ojos, pero las contuve. Por fin, todo estaba saliendo a la luz. Y ella, la mujer que jugó con todos, no tenía dónde esconderse. La mansión entera estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido suave del proyector y la respiración contenida de quienes presenciaban el espectáculo. En la pantalla, Isabel aparecía dando órdenes, su voz cristalina, precisa, sin un titubeo. Que Adrián firme antes del lunes. No quiero errores. Cuando el vídeo terminó, el salón se llenó de un murmullo pesado. Adrián retrocedió, mirando a su esposa como si la viera por primera vez. ¿Qué hiciste?, le susurró. Isabel intentó reír, pero su risa sonó rota. Esto es un montaje. Elvira lo manipuló. Se levantó, buscando autoridad, pero ya no la tenía. Por primera vez, el lujo no la protegía. Suárez dio un paso al frente. Señora Isabel Sandoval, queda detenida por fraude y asociación ilícita. 2 agentes uniformados avanzaron. El sonido de las esposas al abrirse fue el punto final de su reinado. Isabel retrocedió,
con la mirada descompuesta. «No tienen pruebas suficientes», gritó. Le bastó ver las carpetas sobre la mesa para entender que estaba perdida. Los documentos, las transferencias, las firmas, los testimonios, todo estaba ahí. Adrián cayó de rodillas. Dios mío, todo era cierto. Isabel lo miró con desesperación. Adrián, escúchame. Lo hice por nosotros, por ti. Pero su voz ya no tenía poder. Era el grito vacío de alguien que sabía que el aplauso había terminado. Leticia apagó el proyector. La luz volvió y con ella el color real de la escena. Isabel de pie, descompuesta, el rostro pálido bajo el maquillaje perfecto. Adrián con la mirada rota, Suárez ordenando con calma, y yo, observando todo en silencio. No sentí victoria. Sentí vacío. Verla caer no me devolvía lo que me quitó, los años, la paz, la confianza de mi hijo. Pero era justicia. Y eso bastaba. Me acerqué a ella mientras los agentes la tomaban del brazo. Te lo advertí, susurré. Las reinas falsas siempre terminan sin corona. Ella me escupió las palabras con rabia. Tú también tienes sangre en las manos. Sonreí sin miedo. Sí, pero la mía no es robada. Los fotógrafos llegaron casi de inmediato. Suárez había llamado a la prensa. Queríamos que todo fuera público. Los flashes inundaron la sala como relámpagos. Cada destello congelaba una imagen. Isabel esposada frente a sus invitados, los candelabros brillando, las flores marchitándose bajo el calor de las luces. Todo ese lujo se volvió un escenario de vergüenza. Uno de los empresarios se cubrió la cara. Otro, un político influyente, salió en silencio. Nadie quería quedar retratado junto a la caída de la mujer más admirada de Valencia. Así son los poderosos, fieles solo mientras hay vino y aplausos. Cuando llega la verdad, se evaporan como humo. Adrián intentó acercarse a Isabel, pero Suárez lo detuvo. Déjela ir, señor. Ella ya eligió su camino. Mi hijo lo miró sin comprender. ¿Y ahora qué hago yo? No supe qué decirle. ¿Cómo se cura el engaño cuando el amor fue la droga? Lo abracé, sin palabras. Lloró como un niño contra mi hombro. Perdóname, mamá, fui un idiota. Le acaricié el cabello. No fuiste idiota. Fuiste humano. Ella supo cómo hacerte creer. A lo lejos, escuchamos el motor de la patrulla encenderse. Isabel se giró por última vez. Sus ojos, antes llenos de soberbia, eran dos pozos vacíos. Esto no termina aquí, dijo. Pero en su voz ya no había amenaza, solo derrota. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió. Leticia exhaló lentamente. Lo lograste, Elvira. Negué con la cabeza. No, lo hicimos. Pero todavía falta sanar. Caminé hacia el ventanal y observé el jardín. Las luces que Isabel mandó colocar seguían encendidas, hermosas y frías. Cada foco brillaba como una joya sin dueño. Pensé en todo el dinero que pasó por esas manos, en cada cuenta, cada transferencia, cada mentira envuelta en seda. El lujo era su lenguaje, la manipulación su religión. Y ahora, frente a ese escenario vacío, su caída se sentía casi poética. De pronto, escuché un murmullo. Eran los empleados, reunidos en el pasillo. Muchos lloraban. Habían trabajado para ella por años, creyendo en su elegancia, admirando su aparente generosidad. ¿Todo era mentira?, preguntó una de las cocineras, con voz temblorosa. Me acerqué y la abracé. No todo. Las mentiras también sirven para enseñarnos quiénes somos. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. En ese momento entendí que Isabel no solo había robado dinero. Había robado fe. Y devolverle eso a la gente era una tarea más grande que cualquier operativo policial. Al caer la noche, los invitados se habían ido, los agentes también. Solo quedábamos Adrián, Leticia, Suárez y yo. La mansión olía a humo, vino derramado y flores marchitas. Adrián se sentó en el suelo, sin fuerzas. ¿Qué hago con esta casa, mamá? Lo miré con serenidad. Véndela.
Nada bueno crece en tierra podrida. Me abrazó otra vez. Por primera vez, sentí que su abrazo era sincero, sin miedo ni orgullo. Afuera, empezó a llover. Las gotas golpeaban los ventanales con un ritmo lento, casi compasivo. Pensé que el cielo también lloraba por todo lo que habíamos perdido. De camino a casa, el coche de Leticia avanzaba despacio bajo la lluvia. Nadie hablaba. Cada uno cargaba su propio silencio. Yo miraba por la ventana las luces reflejadas en el asfalto. Valencia parecía otra ciudad, más tranquila, más honesta. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Leticia. Tardé en responder. De no haberlo hecho antes. Ella sonrió. Entonces fue el momento justo. Cerré los ojos. La lluvia seguía cayendo, y por primera vez en meses, el sonido no me dolía. Era el ruido de la limpieza, del cierre, de la verdad que por fin respira. Al llegar, me detuve frente al espejo del recibidor. Mi rostro estaba agotado, pero mis ojos brillaban con una calma que no recordaba. Pensé en Isabel, en su rostro en la patrulla, en su voz quebrada. No sentí placer, solo una paz extraña. Tal vez la justicia no se trata de ganar, sino de no perderse uno mismo. Toqué el marco del espejo y susurré: «Lo hicimos, Mateo». Él dormía, ajeno a todo. Subí las escaleras despacio. Afuera seguía lloviendo, y el sonido del agua me arrulló como un secreto cumplido. Esa noche, la ciudad amaneció en silencio, como si hasta el viento supiera lo que había pasado. Las noticias se esparcieron rápido: la filántropa Isabel Sandoval detenida por fraude y lavado de dinero. Su rostro llenaba las pantallas, maquillado de vergüenza. En la televisión, repetían su imagen esposada saliendo de la mansión, rodeada de cámaras y luces. Apagué el televisor. No soportaba verla así, no por compasión, sino porque cada destello de su caída reflejaba los años que pasé creyendo en una mentira. Adrián no salió de su cuarto por 2 días. No comía, no hablaba, apenas respiraba. Cuando por fin bajó, su rostro era una sombra. «Mamá, no sé cómo seguir», dijo. Le serví café y me senté frente a él. «Empieza por pedirte perdón. No por creer en ella, sino por haberte olvidado de ti». Lloró en silencio, con la dignidad rota. Lo abracé sin palabras. A veces el perdón no se da, se comparte. Y en ese gesto entendí que, aunque Isabel había destruido mucho, todavía quedaba algo en pie: nuestra sangre, nuestra verdad. Los días siguientes fueron una procesión de llamadas, entrevistas, juicios. Isabel negaba todo. «Soy víctima de una conspiración», repetía a los reporteros. Su voz seguía dulce, pero vacía. Leticia me llevó al tribunal para la primera audiencia. La vi entrar vestida de blanco, como si aún quisiera parecer pura. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. En sus ojos no vi odio, ni miedo, vi resignación. Y por un instante, sentí lástima. No por ella, sino por lo que el poder hace cuando se vuelve veneno. Nadie sobrevive demasiado tiempo bebiendo de sí mismo. Después del juicio, regresé a casa sola. Abrí las ventanas y dejé que el aire de la tarde entrara. En el jardín, las flores empezaban a renacer. Pensé en Mateo, en cómo su inocencia había resistido tanto dolor. En Adrián, intentando reconstruirse entre ruinas. Y en mí, que por fin podía mirar al espejo sin sentir culpa. La justicia no me devolvió lo perdido, pero me regresó algo más valioso: la paz de haber hecho lo correcto. Cerré los ojos y dejé que el silencio llenara el espacio donde antes solo había rabia. Esa noche, Leticia vino a cenar. Brindamos con vino barato y risas sinceras. «Nunca pensé verte reír así, Elvira», dijo. «Yo tampoco», respondí. Me contó que Isabel podría recibir más de 10 años de prisión. No lo celebramos. La justicia no se festeja, se honra. Antes de irse, me tomó la mano. «Volviste a ser tú». Sonreí. Sí, había vuelto. Pero distinta. Más vieja, más cansada, más libre. Cuando se fue, apagué las luces y miré el cielo. Las nubes se movían despacio, como si todo por fin tuviera su lugar.
A medianoche, me senté en la terraza con una manta sobre los hombros. Escuché el sonido lejano del mar, la brisa tibia de Valencia. Saqué de mi bolsillo una foto vieja. Adrián, Mateo y yo en un día de playa. Sonreí. No todo lo que se rompe se pierde. A veces, las grietas dejan entrar la luz. Cerré los ojos, respiré profundo y supe que el ciclo estaba completo. No había reina, ni venganza, solo verdad. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de ver caer a quien destruyó tu vida, ¿buscarías justicia o simplemente paz? La mañana después del juicio, la casa estaba extrañamente tranquila. No había gritos, ni llamadas, ni el peso de un secreto flotando en el aire. Solo el sonido del reloj y el olor del pan tostado que Mateo preparaba en la cocina. Lo observé desde la puerta, tarareando una canción mientras untaba mantequilla. Por primera vez en meses, vi luz en su rostro. Esa normalidad, tan sencilla, me hizo llorar en silencio. A veces el milagro no está en ganar una guerra, sino en despertar un día sin miedo. Adrián empezó a salir de nuevo. Iba al mercado, caminaba por el malecón, regresaba con bolsas llenas de frutas y un intento torpe de sonrisa. Elvira, compré vino barato, como el que te gusta. Lo miré y supe que ese pequeño gesto era su forma de pedir perdón. No le respondí, solo serví 2 copas. Bebimos en silencio, viendo el atardecer desde la ventana. El mar se veía tranquilo, casi dormido. Por primera vez, su presencia ya no dolía. Era simplemente el padre de mi nieto, intentando volver a ser un hombre decente. Las semanas pasaron sin sobresaltos. Mateo volvió a clases. Llegaba con los zapatos llenos de tierra y los ojos brillantes, contándome cada detalle del día. Guardaba sus cuadernos con orden, como si quisiera demostrarme que todo podía volver a tener sentido. Lo acompañé a la feria del barrio y compramos algodón de azúcar. Caminó tomado de mi mano, igual que cuando era niño. Abuela, ya se acabó todo esto. Me quedé callada. Luego sonreí. Lo peor sí, hijo. Ahora viene lo difícil, vivir sin miedo. Y esa frase, simple, se quedó flotando entre nosotros como un pacto. Un día, Adrián me pidió acompañarlo a la mansión. Quiero cerrar ese capítulo. Dudé, pero acepté. Cuando cruzamos el portón, el silencio pesó como una tumba. Las paredes, antes relucientes, estaban cubiertas de polvo. Las flores del jardín se habían marchitado. Aquí todo huele a mentira, murmuró. Le puse una mano en el hombro. Entonces deja que se pudra sola. Recorrió el salón, tocó los muebles, las cortinas, las huellas de un pasado que ya no existía. Al salir, sacó las llaves y las lanzó al suelo. Que se quede vacía. En su gesto vi por fin liberación. Esa noche cenamos los 3. Mateo habló de su escuela, Adrián lo escuchaba sin interrumpirlo, y yo los observaba con el corazón apretado. Era una escena simple, casi doméstica, pero para mí tenía la fuerza de un milagro. Pensé en todo lo que había hecho para llegar hasta ese momento, las mentiras, los riesgos, las lágrimas. Valió la pena. No por justicia, sino por esto, por ver a mi familia entera otra vez, aunque fuera rota, pero viva. A veces, sobrevivir es la forma más silenciosa de ganar. Antes de dormir, salí al jardín. El cielo estaba despejado, las estrellas parecían nuevas. Encendí una vela y la dejé sobre la mesa del patio. Por los que se fueron y por los que quedaron, murmuré. El viento la movió un poco, pero la llama resistió. Tal vez eso éramos nosotros ahora, una familia rota que aprendió a no apagarse. Cerré los ojos y sonreí. El infierno había terminado, pero su fuego me dejó un regalo, la certeza de que la verdad, aunque duela, siempre ilumina el camino de regreso a casa. El día de la venta llegó con un sol extraño, tibio y silencioso. Caminé por los pasillos de la mansión vacía mientras los ecos de mi pasado me seguían como sombras. Cada habitación guardaba un pedazo de historia. Las risas de Mateo cuando era niño, las discusiones con Adrián, el perfume de Isabel impregnado en las cortinas. El mármol seguía brillante, pero sin alma. ¡Qué ironía!, pensé, tantos años de lujo para terminar convertida en un cascarón. No me dolía perder la casa,
Me dolía haberla amado tanto. El comprador era un empresario joven, amable y ajeno a todo. Caminó conmigo por el jardín, haciendo preguntas sobre la estructura, la historia, las reformas. Respondí con educación, sin emoción. Cuando mencionó el precio, asentí sin discutir. No se trataba de dinero, se trataba de cerrar un ciclo. Él sonrió y dijo: «Aquí se respira elegancia». Sonreí de vuelta, sabiendo que lo que respiraba era memoria. Firmé los papeles en la mesa del comedor, la misma donde Isabel me humilló por última vez. Esta vez, mi firma no fue rendición. Fue libertad. Después de la firma, pedí unos minutos sola. Caminé hasta el salón principal y abrí las ventanas. El aire del mar entró con fuerza, levantando el polvo acumulado. Cerré los ojos y escuché el crujir del piso bajo mis pies, como si la casa suspirara aliviada. Me acerqué al piano antiguo y pasé los dedos por las teclas. Algunas notas respondieron, débiles, rotas. Era el sonido perfecto para decir adiós. Saqué una flor blanca del bolso y la dejé sobre la tapa. «Por lo que fuimos», murmuré. «Y por lo que nunca volveremos a ser». Adrián llegó unos minutos después. «¿Estás lista?», me preguntó. Asentí. Ya no queda nada que retener. Caminó hasta mí y me entregó un sobre. «El dinero de la venta. Es tuyo, mamá». Lo miré con ternura. «No, hijo. Divídelo con Mateo. Que empiece limpio. Yo ya tuve todo lo que necesitaba». Él bajó la cabeza, emocionado. «Gracias por no rendirte». Sonreí. Nunca fue por orgullo. Fue por ustedes. Nos abrazamos en silencio, y en ese abrazo sentí que la culpa se diluía, que el amor, aunque tarde, había vuelto a florecer. Cuando salimos al jardín, el nuevo dueño ya esperaba con su esposa. Tomé una última mirada a la fuente central, al portón de hierro, a las ventanas donde una vez vi fantasmas del pasado. Todo parecía más pequeño, más humano. Le di las llaves al comprador y le deseé suerte. «Cuídela», le dije. «Esta casa guarda secretos, pero también esperanza». Subí al auto sin mirar atrás. A veces, el cierre no está en las lágrimas, sino en la paz silenciosa de saber que ya nada te ata a lo que te destruyó. De regreso a casa, abrí las cortinas y dejé que el sol entrara con fuerza. Mateo estudiaba en la mesa, Adrián cocinaba algo sencillo. Los miré y sonreí. No había mármol, ni lámparas de cristal, ni retratos caros, pero había vida. Puse una olla en el fuego y preparé café. El aroma llenó la casa, cálido, familiar. Mientras revolvía el azúcar, pensé que el verdadero lujo era esto, la tranquilidad. El pasado ya no dolía, solo existía. Lo vendí, sí, pero lo que no se vende jamás es la dignidad con la que uno aprende a sobrevivir. Nos mudamos un martes al amanecer, con pocas cajas y muchas ganas de empezar. La nueva casa era pequeña, con paredes color crema y un jardín diminuto que olía a albahaca y tierra húmeda. Mateo corría de un lado a otro, abriendo las ventanas como si quisiera llenarla de vida. Adrián colocaba los muebles viejos con cuidado, midiendo cada rincón. Yo observaba en silencio, sintiendo que cada objeto encontrado tenía un nuevo significado. No era una casa elegante, pero era nuestra. Por primera vez, el silencio no dolía. Sonaba a hogar. Ese mismo día plantamos un limonero en el jardín. Mateo cavaba con entusiasmo, manchándose las manos, mientras Adrián sostenía la planta con una sonrisa tímida. «Que crezca fuerte», dijo. «Como nosotros», respondí. Cuando terminamos, nos quedamos mirando el árbol pequeño, frágil, pero lleno de vida. Pensé en cómo todo lo que había sido destruido por Isabel encontraba ahora una forma distinta de renacer. No hacía falta riqueza, solo amor y tiempo. La tierra, igual que las personas, sabe sanar si uno la deja respirar. Las tardes se volvieron rituales sencillos. Tomábamos café en la terraza, escuchábamos la radio vieja y hablábamos de cosas pequeñas. El trabajo, la escuela, los vecinos. Adrián empezó a cocinar, y Mateo se reía de sus intentos fallidos. «Papá, te falta sal». «Y a ti paciencia», respondía él. Yo los miraba y sonreía,
agradecida por lo que aún quedaba. No había relojes caros ni copas de cristal, pero había risas, y eso era más valioso que cualquier herencia. El lujo, entendí, no está en lo que se muestra, sino en lo que se comparte. Un domingo, mientras ordenaba mis papeles, encontré una carta vieja de Leticia. Elvira, no dejes que el pasado te defina. Déjalo enseñarte. La leí despacio, con lágrimas tranquilas. Me senté frente a la ventana, viendo cómo la luz del atardecer doraba las paredes. Pensé en ella, en Suárez, en todos los que me ayudaron a no rendirme. El precio fue alto, pero el resultado valió cada herida. Guardé la carta en un cajón, como quien guarda un trofeo invisible. Mi historia ya no era una herida abierta. Era una cicatriz que contaba quién fui y quién volví a ser. Esa noche soñé con mi madre. Estaba en un campo de flores, sonriendo. «¿Valió la pena, hija?», me preguntaba. Y en el sueño, yo asentía. Desperté con lágrimas en los ojos, pero con una paz profunda. Fui a la cocina, encendí la luz y preparé chocolate caliente para los tres. Adrián llegó medio dormido, Mateo lo siguió con su cobija. Nos sentamos juntos, sin hablar. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, pero dentro todo era cálido. Era el tipo de silencio que solo existe cuando la vida por fin se acomoda en su lugar. Antes de dormir, salí al jardín. La luna iluminaba el limonero, y una brisa suave movía sus hojas. Toqué el tronco y sentí su firmeza. «Vamos bien», murmuré. Cerré los ojos y respiré el aroma de la tierra. Todo había cambiado, y sin embargo, lo esencial seguía igual: el amor, la fe, la familia. Caminé de regreso a la casa con una sonrisa. Por primera vez en años, no temía al mañana. Porque entendía algo simple y eterno: los comienzos más hermosos nacen justo donde creímos que ya no quedaba nada. La calma duró más de lo que imaginé. Las semanas se deslizaban lentas, sin sobresaltos, como si la vida por fin hubiera aprendido a no lastimar. Hasta que una mañana, al abrir el buzón, encontré un sobre sin remitente. El papel era grueso, elegante, con mi nombre escrito a mano: Elvira Sandoval. Lo abrí con un presentimiento helado. Dentro había una sola hoja, escrita con tinta azul: «Ella no olvida. Pronto sabrás de mí». No había firma, pero reconocí el trazo: Germán, el viejo cómplice de Isabel. Mi pulso se aceleró. Sentí como el pasado tocaba mi puerta una vez más. Guardé la carta en el bolsillo y respiré hondo. No podía dejar que Mateo ni Adrián la vieran. Ese tipo de miedo, cuando entra en una casa, se propaga rápido. Preparé café para disimular el temblor en mis manos. Desde la ventana, observé el jardín. El limonero seguía creciendo, firme, verde. «No volverás a robarnos la paz», murmuré. La voz me sonó extraña, dura. Llamé a Leticia de inmediato. Recibí un mensaje. No sé si es real o una amenaza vieja. Ella suspiró. A veces los fantasmas escriben solo para recordarte que existen. Pero igual, no bajes la guardia. Esa noche casi no dormí. Cada ruido me despertaba: un coche pasando, un gato en el tejado, el crujir de las ramas. Tomé la carta y la guardé en una caja metálica junto con otros recuerdos que prefería olvidar. Al cerrarla, sentí un alivio momentáneo. «Ya no pueden tocarte», me dije. Pero sabía que el miedo tiene memoria. Bajé a la cocina y encontré a Adrián leyendo el periódico. «Todo bien, mamá». Asentí. No era momento de preocuparlo. Sonrió. Mateo sacó buenas notas. Le devolví la sonrisa. En medio del miedo, la vida seguía insistiendo en florecer. 2 días después, las noticias anunciaron lo inesperado. Intento de fuga en la prisión de Alboraya. 2 reclusos fallecen, entre ellos Isabel Sandoval. Me quedé inmóvil frente al televisor. Las imágenes mostraban humo, sirenas, gritos. Su nombre se repetía una y otra vez, como si alguien necesitara recordarme que aún existía. Sentí un hueco en el pecho. No por ella, sino por el cierre que nunca imaginé así. ¿Era justicia o destino? No lo supe.
Apagué la pantalla y miré por la ventana. Afuera, el cielo estaba rojo. Parecía que el día también ardía por dentro. Esa noche, encendí una vela por Isabel. No por compasión, sino por paz. Nadie merece irse sin que alguien lo nombre. Puse la carta de Germán junto a la llama y la observé arder lentamente. El papel se curvó, se volvió ceniza. Mientras el humo subía, sentí que algo se liberaba en mí. Ya está, susurré. Cerré los ojos y pensé en todas las batallas que había enfrentado. La guerra terminó, y esta vez no hubo vencedores ni vencidos. Solo verdad. A veces, eso basta. Antes de dormir, me asomé al jardín. El viento soplaba suave, moviendo las hojas del limonero. En la rama más baja, una flor blanca acababa de abrir. Gracias, dije en voz baja. No sabía a quién, ni por qué, pero lo sentí sincero. Me senté en la terraza, envuelta en una manta, viendo cómo la vela se consumía. Isabel, Germán, el pasado, todo se había ido. Lo único que quedaba era la certeza de haber sobrevivido sin perder el alma. Y eso, después de todo, era la forma más digna de justicia. El amanecer llegó suave, como si el mundo hubiera decidido perdonarse. Abrí las ventanas y el aire fresco llenó la casa. Mateo reía en el jardín, Adrián tocaba una vieja guitarra desafinada, y por primera vez en años, ese sonido no me dolió. Me quedé observándolos, con una taza de café entre las manos. El sol caía sobre el limonero y las sombras bailaban en el suelo. Pensé que, quizás, la felicidad no llega como un golpe, sino como una brisa que uno aprende a reconocer después del caos. Salí al jardín descalza. La tierra estaba húmeda, viva. Toqué el tronco del limonero, ya más alto, fuerte, con pequeños frutos verdes. «Mira lo que sembramos», le dije a Mateo cuando corrió hacia mí. Él sonrió. «¿Ves, abuela? Todo lo que cuidamos crece». Su inocencia me hizo sonreír con ternura. Detrás de él, Adrián observaba en silencio, con los ojos llenos de un arrepentimiento sereno. Nos abrazamos los tres, sin promesas ni palabras grandes, solo con la certeza de que el amor, aunque herido, todavía respiraba. Por la tarde, fui al mar. Caminé hasta la orilla, dejando que el agua fría tocara mis pies. El horizonte se extendía infinito, azul, limpio. Cerré los ojos y respiré hondo. Por fin, la soledad no era castigo, era refugio. Recordé a Isabel, a Leticia, a Suárez, a cada persona que formó parte de esta historia. Todos habían dejado algo en mí, incluso los que me dañaron. No existía resentimiento, solo aprendizaje. A veces hay que perderlo todo para descubrir que cosas nunca se van, la dignidad, la verdad y la fe en que siempre se puede volver a empezar. De regreso a casa, encontré una carta sobre la mesa. Era de Leticia. Elvira, el caso está cerrado. Gracias por enseñarme que la justicia no siempre usa uniforme. La guardé con cariño. Afuera, el cielo se teñía de naranja y el sonido de las risas de Mateo llenaba el aire. Me senté en la terraza, dejando que la luz dorada me envolviera. No pensé en el pasado, ni en el dolor, ni en las heridas. Solo sentí gratitud. Había sobrevivido. No como policía, ni como víctima, sino como mujer. Esa noche, Adrián encendió velas en la mesa del jardín. «Por lo que fuimos y por lo que viene», dijo levantando su copa. Brindamos con vino barato, riendo por cosas sin importancia. Mateo tocó una melodía suave en la guitarra, y por un momento todo se detuvo. La luna brillaba sobre nosotros, grande, redonda, cómplice. Pensé que, si mi vida terminara ahí, ya estaría completa. La justicia había llegado, pero más importante aún, la paz también. Y esa paz, nadie podría arrebatárnosla jamás. Antes de ir a dormir, abrí la puerta y miré hacia el cielo. Una estrella fugaz cruzó el horizonte, y un pájaro solitario se posó en el muro del jardín. Cantó una sola vez y luego voló. Me quedé escuchando el eco de su canto, como si fuera un adiós y un comienzo al mismo tiempo. Cerré los ojos y sonreí. La verdad siempre gana, aunque llegue tarde. Entré en la casa, apagué las luces y dejé que el silencio me abrazara. Por fin,
Entendí que renacer no es volver a ser la misma, es aprender a amar la vida, incluso después del dolor. ¿Y tú? Si la vida te arrancó algo que amabas, si te sientes cansada, traicionada o invisible, por favor, no creas que tu historia terminó. Todavía hay amaneceres esperándote. Todavía hay manos que querrán sostenerte sin pedir nada a cambio. Tú no eres un resto del pasado. Eres raíz, memoria y fortaleza. Eres quien enseñó a otros a levantarse, incluso cuando nadie te lo agradeció. Has dado amor, has soportado pérdidas, has callado verdades, y aún así, sigues aquí. Eso ya te hace invencible. No permitas que el dolor te haga olvidar quién eres. Tu dignidad, tu ternura y tu coraje son el lujo más puro que puede tener un ser humano. Si alguien alguna vez te hizo sentir que no valías, recuerda esto. La vida siempre regresa a abrazar a quienes supieron amar incluso en medio de la tormenta. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando más relatos como este. Porque mientras haya una voz que quiera sanar, todavía hay esperanza. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces espera a escuchar lo que ocurrió cuando una mujer fue humillada por su propia nuera, que se atrevió a gritarle: «Usted solo merece las obras». Ella no respondió con rabia, respondió con dignidad. Y lo que hizo después no solo hizo llorar a su nuera, sino que cambió para siempre el rumbo de su familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi nuera gritó: «Usted solo merece las obras», y lo que hice después la hizo llorar, porque su final es simplemente inolvidable.